Bien, a continuación viene nuestro segundo ponente. El segundo ponente es el profesor Hugo Alfonso Carmona, un profesor recientemente incorporado a la Universidad de los Andes, específicamente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Él imparte la materia de Derecho Administrativo 1 y 2. El profesor Hugo Alfonso Carmona es abogado egresado de la Universidad de los Andes. Es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene un diploma de estudios avanzados con la Universidad de Salamanca y es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca. Es un amplio conocedor del derecho público y específicamente del derecho administrativo. Tiene una vasta experiencia en el ejercicio del derecho administrativo, en el contencioso administrativo y sobre todo con el mundo de las contrataciones públicas, el control fiscal y sobre todo con el tema de ordenación del territorio y la ordenación urbanística. El profesor Hugo Alfonso Carmona es miembro recientemente incorporado al grupo de investigación Robert Moll y nos acompañará el día de hoy presentando su ponencia, su disertación acerca del tema de las contrataciones públicas en Venezuela. Démosle un aplauso al profesor Hugo Alfonso Carmona y nos dé una majestuosa explicación de su ponencia. Bueno, lo primero, agradecer al profesor Jean Denis por partida doble, por invitarme a estas primeras jornadas y por invitarme a incorporar el grupo de investigación que tan dignamente coordina. Lo segundo, agradecer a los presentes por su participación. Y lo tercero, bueno, comenzar para poder cumplir con los elementos temporales. Vean ustedes, dentro de la libertad que nos dio el profesor Jean Denis para escoger material, pues obviamente mi línea de investigación natural, la más desarrollada, ha sido el mundo de las contrataciones públicas. Durante 12 años fui en el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado de la Contraloría General de la República, docente en materia de lo que antes eran licitaciones y después contrataciones públicas. Y a lo largo de la carrera, pues, ha sido el grueso, sobre todo donde más hemos asesorado a órganos de entes públicos. La presentación radica a un punto clave del actual decreto ley de contrataciones públicas, con una de las modalidades que tristemente debería ser la excepción, pero pasa a ser la regla en el ámbito de las contrataciones en el sector público, como es la figura de la contratación directa. Vean ustedes, y es el aspecto que quiero que reflexionen porque al final cerraremos con ese mismo elemento. Una de las grandes tragedias no solo que lo excepcional se ha vuelto la norma, sino que también hay una errada percepción de la contratación directa. En el sector público, muchos asocian contratación directa con sencillamente contratar. O, en el mejor de los casos, realizar algo que llaman un acto motivado y contratar, saltándose todo el procedimiento establecido. Van a ver ustedes conmigo a lo largo del decreto ley de contrataciones públicas y de su reglamento que desde el punto de vista procedimental hay todo un conjunto de pasos y aspectos que tienen que cumplir para que ese acto de adjudicación sea válido y ese contrato que se fundamenta en ese acto de adjudicación sea válido. Vean, no voy a entrar por razones de tiempo en los elementos de fondo, los aspectos sustantivos, cuando procede la contratación directa, sino me iré a los procedimientos, me iré a la parte objetiva. ¿Cómo sustanciar correctamente la contratación directa? Hecha esta acotación, vean ustedes, lo primero que tenemos que identificar es que estamos en presencia, y va a ser el recurso a desarrollar, de actividad administrativa contractual. Hay un conjunto de dispositivos normativos que van a impactar los procesos contractuales, no solo el decreto de ley de contrataciones públicas, sino vamos a ver otro conjunto de dispositivos, algunos discutibles si son de rango constitucional o no, y otros de rango legal y sublegal. Vamos a hablar también en este aspecto de esa dispersión legislativa, esa dispersión normativa que tenemos en materia de contrataciones públicas, porque a diferencia de otros países, en el caso venezolano no tenemos todavía una codificación de las contrataciones del sector público. Vamos a hablar también del decreto ley de contrataciones públicas como elemento introductorio que regula qué bienes, qué servicios, qué obras se contratan, qué procedimientos tienen, solo a modo de pincelada para que identifiquemos, y dentro de estos procedimientos sí vamos a entrar al que nos interesa, la contratación directa y cómo se sustancia la contratación directa.
Hecha esa acotación, pues comenzamos con el primer punto. Cuando hablamos de contrataciones públicas, cuando hablamos de que los órganos y entes del poder público, sean a nivel nacional, estatal o municipal, construyen una carretera o adquieren mobiliario o contratan un servicio, vaya usted a saber, de asesoría o de orientación o un diseño de logos, cuando realiza contratación de bienes, servicios u obras, estamos hablando, si no está sentenciando y no está legislando, estamos hablando de que está administrando. Consecuentemente, cuando hablamos de contrataciones, hablamos del mundo de la actividad administrativa. Y cuando hablamos del mundo de las contrataciones, todavía depuramos más. Esa actividad administrativa, pueden ver ustedes que no es de carácter unilateral, no es como el acto administrativo, no es el reglamento, no es la normativa administrativa, no es impuesta, sino estamos hablando de actividad lateral. Es una de las técnicas en la cual la administración pública pide el concurso de los administrados para que ellos nos traigan sus bienes, nos presten los servicios o ejecuten las obras. En contraprestación les daremos un pago. Consecuentemente, entonces, primer elemento de delineación, en el mundo de las contrataciones públicas vamos a estar hablando del mundo de la actividad administrativa y para poder llegar a ese mundo de contratación pública, esa actividad administrativa me va a llevar a mi órgano o ente público a sustanciar procedimientos administrativos, a emanar actos administrativos. Por lo tanto, vayan ustedes delineando que esto no se va a crear solo con el decreto ley de contrataciones públicas. Hecha esa acotación, sigamos avanzando. Si estamos hablando de actividad administrativa en la actividad contractual, pues esa actividad administrativa está sometida a todo un conjunto de principios de rango constitucional y de rango legal. El primero de ellos, tanto si es unilateral como bilateral, el principio de supremacía constitucional. Porque todos los órganos y entes, conforme al artículo 7 de la Constitución, están sujetos a ese principio de supremacía constitucional. La Constitución Nacional es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Y todas las personas y órganos que ejercen poder público están sujetos a esa Constitución. Siguiendo ese recurso del principio de supremacía constitucional, también nos recuerda el 137 de la Constitución que ella y la ley van a definir cuáles son las atribuciones que ejercen esos órganos del poder público. Y a ella y a la ley van a sujetar las actividades que realicen. Así las cosas, ese 137 constitucional también es el dispositivo madre de los grandes principios que después van a encontrar desarrollo al respecto de la actividad administrativa en el decreto de ley orgánica de la administración pública, como lo son en el artículo 4 el principio de legalidad y en el artículo 26 del decreto de ley orgánica de la administración pública el principio de competencia, donde nos van a recordar que la asignación, distribución y ejercicio de esas competencias se va a sujetar a los límites que establezca la ley, a los procedimientos que establezca la ley. Entonces también nos van a recordar, ya no desde el punto de vista del principio de legalidad, sino del principio de competencia, que la competencia en el sector público es de orden público, es irrenunciable, es obligatoria. El que tiene la debe ejercer. Y la debe ejercer conforme a esos parámetros, límites y procedimientos. Y excepcionalmente solo la puede trasladar a otro. Partiendo de esa idea, estoy sometido a la supremacía constitucional, estoy sometido a los principios de competencia y legalidad, y que me dicen que cuando yo actúo como administración, lo debo hacer como la Constitución y la ley me dicen que lo debo hacer, debo respetar los procedimientos que la Constitución y la ley me dicen que debo respetar. Entonces, consecuentemente, cuando ustedes estén viendo conmigo el decreto de ley de contrataciones públicas, si estamos hablando de contratación directa, vosotros es decir que yo no lo voy a hacer como a mí me dé la gana. Lo voy a hacer como la Constitución, como la ley y el reglamento que desarrolla esa ley me dicen que debo hacerlo. No puedo vulnerar estos dispositivos porque estaría viciando mi actuación, estaría viciando mi contratación. Siendo así también las cosas, recordemos que si estamos hablando de actividad administrativa y estamos hablando de que para poder contratar voy a tener que sustanciar un procedimiento administrativo, porque aunque se llame contratación directa, es un procedimiento administrativo, un procedimiento de selección de contratistas. Y como procedimiento que es, en el marco de ese procedimiento administrativo, yo voy a emanar actos administrativos de trámite definitivo, la comunicación, declaratoria de cierta terminación, tenemos ahí. Por eso se concluye entonces que aquí no solo estamos hablando del decreto de ley de contrataciones públicas, que aquí estamos hablando del decreto de ley orgánica de la administración pública, que tiene un conjunto de dispositivos que regulan
la actividad administrativa, de principios que regulan la actividad administrativa. Forzoso es concluir que aquí también vamos a hablar de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que regula como norma madre y de carácter supletorio los procedimientos administrativos y los actos administrativos, y que si en el marco de los procedimientos que estoy sustanciando voy a pedir trámites, documentación de los administrados, en algunos casos para acreditar capacidad, en otros casos para determinar la justeza y certidumbre de su oferta, pues también debo tener presente el decreto ley de simplificación de trámites administrativos. Entonces, puedo mencionar el cambio mínimo que va a acompañar con tanta e igual importancia el decreto ley de contrataciones públicas y en nuestro caso a la contratación directa que vamos a hacer precisamente. Cosas, cuando hablemos entonces de principios que van a regir nuestra actividad, no van a ser solo los principios que vemos en el decreto ley de contrataciones públicas, que vemos después en el artículo 2 y 3, sino que también habrá que tener en cuenta los principios, por ejemplo, el artículo 5 del decreto ley de simplificación de trámites administrativos, por ejemplo, del artículo 30 de la ley orgánica de procedimientos administrativos, por ejemplo, del artículo 10 del decreto ley orgánica de la administración pública, porque todos esos principios son igualmente vinculantes y obligatorios en nuestra actividad administrativa contractual. Vean cómo pareciera que no es solo contratar, o no es solo adjudicar y contratar, o no es solo hacer un acto motivado y contratar. Estos dos elementos también quiero traer a colación que tal vez uno de los grandes problemas que tenemos en materia contractual nacional no solo es la novedad, porque si ustedes lo ven, nuestra primera ley de licitaciones fue por allá del año 90, tuvo una reforma en el 99, otra en el 2000 y en el 2001, en el 2008 tuvimos el decreto ley de contrataciones públicas que tuvo la gran bondad de ya no solo concentrarse en los procedimientos de selección de contratistas, sino también regular la administración del contrato al día después de. ¿Y qué pasa cuando yo contrato? La ley de licitaciones solo te decía, llegas hasta el contrato. Y después de eso, bueno, no, búscate la vida en el Código Civil o en el Código de Comercio, si es civil o mercantil. Si son obras y estás a nivel nacional, tienes las condiciones generales de contratación de obras, pero búscate la vida en otra norma porque yo llego solo hasta eso. En el 2008 el decreto ley de contrataciones públicas, por lo menos fue más allá, funcionó lo que decía la ley de licitaciones, con algunos aspectos de las condiciones generales de contratación y ejecución de obras, incorporó algunos elementos de la contratación de la industria petrolera, de CanTV y de otras empresas públicas, y parió el decreto ley de contrataciones públicas, que tuvo una reforma en el 2008, perdón, en el 2009, en el 2010, hasta la última del 2014. Básicamente, si ustedes lo ven, tenemos poco más de 30 años con rango de línea en materia de contrataciones públicas contra otros países que tienen instituciones centenarias de contrataciones públicas. Pero no solo eso, sino que mantenemos una dispersión legislativa y eso tal vez no ha ayudado no solo a lo que vamos a estudiar contratación directa, sino a los procesos contractuales. Si ustedes ven, en el caso de contrataciones públicas, por mencionar lo básico, si también vemos el resto de los dispersos, pues usted tendría que estar prevenido, porque aquí hay, por ejemplo, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente de 2018, no entro a discutir, por razones de tiempo, su carácter de constitucional o no de la ley, pero bueno, emanaron una ley constitucional para racionalizar los procesos de contratación de bienes, servicios u obras, y usted tiene que tener presente que esa ley impacta la interpretación del decreto ley de contratación pública. Ejemplo, si usted está leyendo ahí unidad tributaria, no es unidad tributaria, es unidad de cálculo aritmético de umbrales máximos límites. No, porque la ley constitucional dice que esta es la unidad de medida, ya no es la unidad tributaria. Y si es la unidad de cálculo aritmético de umbrales máximos y mínimos, cuando usted está viendo la unidad tributaria para ver si es abierto, cerrado, consulta, no, no es. Cuando usted está viendo si debe estar inscrito y calificado en el Registro Nacional de Renta, no, no es eso. Cuando usted está calculando los montos de la multa, no es eso. Es la unidad de cálculo aritmético de tales máximos y mínimos, y tiene que estar pendiente la última de sus actualizaciones, que en estos días, por cierto, gracias a Dios, la actualizaron ya a 40 bolívares, porque se mantenía en un bolívar producto de la reconversión monetaria, porque la última vez que la habían actualizado era el 13 de septiembre por allá del 21, y me acuerdo porque era mi cumpleaños, no por otra cosa, que era 1.000.000 de bolívares y producto de la reconversión quedó en un bolívar. Bueno, pero también tiene que estar pendiente de que aquí hay un decreto de ley de contrataciones públicas que se ve impactado por esa ley constitucional, que hay un reglamento de la ley de contrataciones públicas, pero ojo, no es la que se está leyendo. Ese reglamento es del 2009 y se corresponde con el desarrollo
del decreto ley de contrataciones públicas del 2008. Por lo tanto, hay algunos aspectos del reglamento que entran en conflicto con la ley y los que tienen que manejar los principios como el principio de jerarquía para saber cuándo es aplicar algunos dispositivos del reglamento y hacer prevalecer los de la ley, en este caso del decreto. Y en el decreto ley tiene que estar pendiente porque hay una ley constitucional y usted tiene que saber cuándo le aplica al dispositivo del decreto ley para dar frecuencia al constitucional. Total, pero lo que está leyendo no está seguro de todo si es lo que está leyendo. Adicionalmente, está pendiente de la última resolución conjunta sobre unidades de cálculo aritmético para saber que está calculando bien las cosas. Al día de hoy, 40 códigos. Pero no acaba su problema. Solo para recordarles cómo la ley constitucional está impactando en el decreto de contrataciones públicas. No me hable de unidad tributaria, hábleme de Estado, no me hable ya de registro nacional de contratistas, sino registro único de contratistas, no me hable de la forma de contratación, que la ley decía que no había que actualizarlo, sino que dice que es extemporáneamente, se escribe sobre la actualiza cuando se modifique, no lo ha entendido así todavía el Servicio Nacional de Contrataciones, que sigue interpretando que es año a año para ellos poder cobrar los procesos de actualización, eso es otra historia. No me hable, por ejemplo, de inhabilitaciones en los actos que están leyendo en el decreto de contrataciones públicas alrededor de 3 años, de 6 meses, háblame de 10 años, porque son los montos temporales, disculpen, los montos para la extensión temporal de la sanción, que trae el decreto de ley, porque ni siquiera el decreto de la ley constitucional que les hacía referencia. Esto solo por traer a colación. Pero si el mundo no fuera ya complejo, si estamos hablando de contrataciones públicas, les adelanto, tengan cuidado, porque el decreto ley de contrataciones públicas, como lo decía el profesor de Bertarías, tiene un nombre falaz que llama engaño. Porque personas que agarre la ley de contrataciones públicas, la pensar ingenuamente que cada vez que regula los contratos públicos, contrataciones públicas. Y no es cierto. Esta ley solo regula 3 tipos de contratos: adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras. Porque el contrato con un objeto distinto en pero en otra ley pero en esta. Estoy contratando personal, no vaya a ser a materia laboral, vaya a ser a estatuto de la función pública para ciertas situaciones específicas, altamente especializadas por tiempo determinado, pero no es esta. Estoy contratando de adquirir bienes. Bueno, sí, esta es, pero también tengo en cuenta la ley orgánica de bienes públicos, porque ahí establece un conjunto de principios sobre cómo vas a hacer los avalúos y los va a hacer para poder contratar. Estoy hablando de arrendamiento. Bueno, pero también tienes que tener en cuenta si la arrendamiento es comercial o no, es de aquella ley. Estoy hablando de empréstitos. No, esta ley no regula empréstitos. Váyanse a las respectivas leyes de endeudamiento, váyanse a la ley orgánica de administración financiera del sector público. Quiero dar en concesión la obra, la construcción, mantenimiento. No, esta no es tu ley. Esta es la ley de promoción a la inversión privada bajo el régimen de concesiones. Quiero crear nuevas empresas, pero con elementos privados. No, no. Hay una ley del 2012 que regula los emprendimientos y de la alianza entre el Estado y ellos. Entonces, vamos a ver la dispersión legislativa que tenemos. Y si a eso se le suma, si vamos a contratar cierto tipo de horarios profesionales, hasta un ministro, sí, bueno, tiene en cuenta la ley orgánica de administración pública con ciertos criterios, y solo por mencionarle, vean ustedes, toda esta dispersión legislativa. Vas a contratar servicios básicos, la ley de servicios eléctricos, electricidad, de telecomunicaciones. Vean ustedes las dispersiones previstas. Por eso es que hablábamos de la necesidad, como en otros países, de codificar los procesos contractuales, pero hasta la fecha eso no lo tenemos. Aquí solo vamos a hablar de algo mucho más sencillo y menos pretencioso, cómo contratamos bienes, servicios, obras y es contratación directa. Hecha esta acotación, entonces vean ustedes cómo nuestra integración de fuentes del derecho en materia contractual queda pero verdaderamente entretenida. Disposiciones de rango constitucional, la ley constitucional contra la guerra económica, disposiciones de rango legal, nuestro decreto de ley de contrataciones públicas, disposiciones de rango suplemental, el reglamento de la ley de contrataciones públicas con el aviso de que es del 2009 y con decreto ley anterior que desarrolló la normativa interna que está en las instituciones, manuales de normas y procedimientos, etcétera, porque eso también no existe otra ley orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, artículo 35 y 36, que se trata del sistema de control interno. Y entre ese sistema de control interno, en orden de entes públicos, están esas normas internas dentro de las cuales están proyectos los manuales de normas y procedimientos,
manuales de organización, descriptivos de clases de cargo y todo lo que puede terminar impactando al interno la actividad contractual. Y si no fuera suficiente, tenga también en cuenta cuando esté contratando el pliego de condiciones, cuando es un abierto cerrado, consulta precio, o las condiciones de la contratación, cuando es una contratación directa. El documento que va a regular la contratación directa. Como si hay tal nivel de legislación legislativa de rango constitucional, legal y federal, es muy probable que podamos tener situaciones de conflicto de normas. Y como es muy probable, entonces hay que prevenirlo de los principios para el caso de conflicto de normas. Recuerda el principio de supremacía constitucional, recuerda el principio de legalidad, si el conflicto entre el reglamento y la ley prevalezca, la ley o la norma que tenga rango de ley, si el conflicto entre normas de similar jerarquía, ley contra ley, recuerda el principio de especialidad, recuerda el principio de temporalidad, porque ellos les van a ayudar a sobrevivir a los no pocos elementos de conflicto normativo que se va a encontrar en materia de contrataciones públicas. Y en nuestro caso, la contratación directa, que es lo que nos va a interesar. En el decreto de ley de contrataciones públicas, donde está la contratación directa que vamos a estudiar, entonces ya hemos fijado que su ámbito de aplicación es para regular la contratación de bienes, de servicios y de obras. Visto así las cosas, cualquier contrato con un objeto distinto no nos interesa a los efectos de nuestra contratación directa. En tal sentido, esa ley de contrataciones públicas, ese decreto con rango y ley de contrataciones públicas, nos establece un conjunto de principios, un conjunto de fines que van a guiar su aplicación, que persigue preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad productiva nacional, transparencia en la actividad administrativa contractual, ayudar al crecimiento sostenido y diversificado de la economía, y cuando estemos sustanciando los procedimientos de administrando el contrato, tener en cuenta también aspectos como estos. Hay que desarrollar y aplicar esa ley teniendo en cuenta los principios de economía, planificación, transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, competencia. Cuando lean competencia, no es el principio de competencia del 26 de la LOA, es concurrencia, como lo decía la vieja ley del fiscal, porque hay que interpretar el pueblo en primeras normas históricamente. Entonces resulta que competencia que yo estoy leyendo ahí, a mí es competencia del 26 de la LOA, no, no. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Como concurrencia, como competitividad, no como competencia asignada, como la medida del ejercicio de una atribución institucional, sino como competitividad. La ley que quiere competitividad, concurrencia, que brinda el mayor número de personas a presentar ofertas. Publicidad, la ley que quiere lo más público. Vean ustedes, cuando llegamos a una contratación directa, ¿qué es lo que están viendo? Que eso es lo que quiere la ley. Y por la ley fuera, hagan concurso abierto. Porque en el concurso abierto yo publico en la página web y puede venir cualquiera. Otra cosa es que califiquen, demuestren que tienen capacidad. Otra cosa es que ganen. Pero fuera del abierto, cuando hablemos de concurso cerrado, de consulta de precios, o en este caso contratación directa, que es lo que nos conlleva el día de hoy, eso no es un principio de lo que quiere la ley. Y no hay publicidad. En contratación directa se entera el que usted seleccionó en lista. Y en contratación directa no hay concurrencia, porque no hay competitividad. Y un presenta oferta que usted está seleccionando, invitando. En el mejor de los casos, por allá veremos, pudiera invitar al menos a dos, cuando se pueda, dice el 116 del reglamento. Total, no tiene contratación directa las notas ni de publicidad ni de competitividad que tiene la ley. Consecuentemente, también recuerden dentro del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones públicas, como nos decía el profesor Kelsen, citado por un manual del introducción al derecho, que siempre es bueno recordarlo en los inicios de la carrera, que toda norma, cuando usted la agarra, tiene que diseccionarla en su ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación temporal, el espacial, el objetivo y el subjetivo. El objetivo, cuando aplica, el subjetivo, a quienes aplica. El temporal, desde cuándo aplica y hasta cuándo aplica. Y el espacial, dónde aplica. Y eso es clave, ¿por qué? Porque si usted está en contrataciones públicas, por ejemplo, aunque sea órgano público, tenga cuidado, porque el espacial, ¿dónde aplica contrataciones públicas? El decreto de contrataciones públicas en el nivel nacional, estatal y municipal, pero dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Puede ser un órgano o un ente público fuera de la República Bolivariana de Venezuela. Si usted es una delegación diplomática,
si es un consulado, si es Bandes, la sucursal de Montevideo, si en el marco de Petrocaribe está una empresa en las Islas del Caribe, obviamente que está fuera del ámbito de aplicación del derecho de ley, porque hay un principio de derecho internacional privado como es la ley, no si la ley en el lugar del contrato. Desde el punto de vista objetivo, cuando aplica, aplica a la contratación de bienes, servicios u obras. De bienes, incluso después la ley le interesa que ustedes determinen si son bienes muebles o inmuebles, porque dependiendo de si son muebles se le aplica en principio a toda la ley, si son inmuebles están incluidos en las modalidades, si son prestación de servicios, la ley interesa saber si son servicios laborales, comerciales o profesionales, porque si son laborales están fuera de toda la ley, si son profesionales están fuera de los procedimientos de servicio, en cambio si son comerciales, eso sí en principio le aplica a toda la ley, y en el caso de obras, por suerte, no distinguen como el clasificador presupuestario en mayores o menores porque la cosa sería todavía más entretenida. ¿A quiénes aplica? Como dice el artículo 3, por razones de tiempo sinteticemos, a los órganos y entes del poder público, sea a nivel nacional, estatal y municipal, y a las estructuras del poder popular, consejos comunales, comunas, federaciones de comunas, ciudades comunales, que reciban y manejen fondos públicos, por lo que tiene que ver con esos fondos públicos. Recuerden que habrá contratos que van a estar fuera de toda la ley, ejemplo, materia laboral, por ejemplo, convenios, los contratos que se dan en el marco de acuerdos internacionales, si están fuera de toda la ley, van a estar fuera incluso del procedimiento que vamos a hablar de contratación directa. Por ejemplo, el patrocinio deportivo, cultural, etcétera. Y recuerden que hay contratos que van a estar fuera de la ley, pero tienen una ley especial que las regula, empleos públicos, concesiones, etcétera. En los procedimientos que, en este caso, en el que vamos a estudiar contratación directa, la ley tiene una cantidad de sujetos que van a incidir en los procesos contractuales. Unos que tienen que ver con el Sistema Nacional de Contrataciones, donde tienen que inscribirse la gente en el Registro Nacional de Contratistas, que está en el SNC, Servicio Nacional de Contrataciones, otros que tienen que ver con el control fiscal, otros que tienen que ver con los administrados, que son la razón de ser, participantes, oferentes, contratistas, los que vienen, pero el que nos interesa, otros que tienen que ver con el contratante, con el órgano ente público. Y en ellos nos vamos a concentrar porque ellos van a tener tareas específicas a la hora de sustanciar la contratación directa. Y dentro de ellos vamos a resaltar esto, el máximo jerarca, la comisión o comisiones de contratación que tenga el órgano ente público, la unidad usuaria y la unidad contratante. Porque entre estas cuatro unidades van a sustanciar correctamente una contratación directa. Vean que no es un problema de un máximo jerarca que contrate o que adjudique y contrate o que firme el acto motivado del contrato, sino que es un problema de integración en el marco de un procedimiento de varias unidades administrativas internas. Cuando agarran la ley de contrataciones públicas, máximo jerarca tienen un pequeño problema, la ley no lo define. Van al reglamento, continúa el problema, no lo define. Y le interesa saber quién es máximo jerarca porque ese señor es el que va a adjudicar. Ese señor es el que le va a firmar el acto motivado para poder hacer su contratación directa. Solo por mencionar el procedimiento, no le voy a hablar después que ese señor es el que puede modificar el contrato, terminarlo anticipadamente, etc. Entonces, quiero saber quién es ese señor llamado máximo jerarca. Pero como usted está prevenido que el derecho es de interpretación no solo aislada, sino sistémica, usted sabe que en otros cuerpos normativos que también les interesa saber quién es el máximo jerarca, se puede buscar la respuesta. Y hay otros cuerpos normativos, para su buena fortuna, como es la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, al cual le interesa saber quién es máximo jerarca. Tiene que implantar el sistema de control interno. Y el reglamento de esa ley, en el artículo 6, le termina diciendo quién es máximo jerarca. Al que le toca la representación y dirección del órgano ente de acuerdo al régimen jurídico que desea aplicar. Que cuando haya juntas directivas, consejos directivos o órganos similares, estos serán los que se consideren máximo jerarca al respecto de la ley. Perfecto, ya sé el que me va a adjudicar, ya sé el que me va a autorizar la contratación directa. Después, comisión de contrataciones. Es un órgano colegiado que debería tener multidisciplinario, que debería tener cada órgano ente público. ¿Y por qué le interesa esta comisión? Porque ella va a opinar antes de que el máximo jerarca firme una cosa llamada acto motivado para proceder por contratación directa. Y si ella no opina, eso genera responsabilidad administrativa según la ley de contrataciones públicas. Entonces le interesa primero que su institución tenga ese órgano llamado comisión de contratación y segundo, vean ustedes como ya empiezan a surgir otros elementos que vamos a ver en el marco de contratación de tal, si ya no es solo el acto motivado, hay una opinión previa al acto motivado. Y si no está, verificaciones. Supuesto generador, la responsabilidad administrativa.
Y usted puede pasar, bueno, no hay problema, revise usted el 24, 95 y 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y se encarga de las inhabilitaciones y de las multas, restituciones y suspensiones y goce de sueldo. Y la unidad contratante no la define la ley, y antes la definición de ley del artículo 6 ya todavía va más allá. Entonces resulta que es la unidad responsable, porque esa es la definición en el artículo 6 que trae, de solicitar y analizar ofertas. Solicitud, quiere decir que hay petición, invitación, analizar, es decir, que esa unidad para analizar tiene que recibir, porque no puedo analizar lo que no tengo en manos. Y preparar un informe de recomendación. No solo invito, recibo y hago un informe de recomendación. Con las definiciones, no hemos entrado a procedimientos. Y solicitar el otorgamiento de la adjudicación para la adquisición de bienes, prestaciones, servicios y ejecución de obras. Resalto en las modalidades de consultas de precios, contratación directa. Y en los contratos excluidos de esas modalidades. Sobreentiendan ustedes unos contratos que están en el artículo 5 de la ley que no van a ninguna modalidad, por ejemplo, contratación de horarios profesionales, de servicios profesionales. Bueno, ustedes, hasta ahora, yo siento que un acto motivado, una opinión, acto motivado, y si me amenazan con responsabilidad administrativa, y tengo un señor que invita, y tengo un señor que decide, y tengo un señor que elabora un informe de recomendación, y después esto se adjudica, vean que el esqueleto va tomando forma. Y si usted llega al siguiente punto, la unidad usuaria, la misma ley en las definiciones, y todavía entrar a procedimiento, le dice que es la unidad responsable de efectuar las actividades previas a la contratación. Formular el requerimiento a la unidad contratada, administrar el contrato y evaluar la desempeño del contratista en las contrataciones de bienes, servicios o ejecución de obras en las modalidades de selección de contratistas ricas en el decreto ley. Sobreentiendan, abierto, cerrado, consulta de precio y contratación directa. Y en los contratos excluidos esas modalidades. Vean, actividades previas. Pues hay un artículo 7 del reglamento que después nos va a decir cuáles son todas estas actividades previas. ¿Y eso presupuesto va a ser? No, eso es la responsabilidad administrativa. ¿Qué hizo condiciones de la contratación? No, esto forma parte del aspecto procedimental. ¿Y usted verificó en la programación anual de compras de CNC? No. ¿Y usted verificó si esto era recurrente? No. Hace parte del procedimiento y todo eso es puro. Esto lo tiene que hacer el usuario antes de ir ante el contratante a decir, diga, para que traiga nombre. Es decir, cuando usted habla de la ley de contrataciones públicas se fundamenta en esta idea, segregación de funciones. Que el que pide que es usuario no sustancia. El que sustancia el procedimiento no decida. ¿Quién pide? El usuario. Y en sustancia, si es abierto o cerrado, la comisión de contratación. Si es consulta de precio o contratación directa, la unidad contratante. ¿Y quién decide? El máximo jerarca, que por suerte ya sabemos quién es. Sobre estos elementos y más preámbulos, ¿cuáles son los procedimientos que trae la ley? Esta ley tiene 4 grandes procedimientos. El abierto, que es lo que tiene la ley, porque es lo público, es lo competitivo, se entera todo el mundo y no cualquiera. El cerrado, que ya no es tan público, porque usted selecciona e invita a presentar ofertas al menos a 5 personas que tengan capacidad legal técnica y financiera comprobable y que estén inscritos en el Registro Nacional de Contratistas. Está la consulta de precios donde usted invita al menos ya no 5, sino a 3, no es público, centralmente usted invite. Es competitivo, sí, pero requerido a lo que se indica. Y está la contratación directa, que se define como la modalidad de selección de contratistas que realiza el contratante que en el órgano ente público, aplicando los supuestos cualitativos contemplados en el presente ley. En otras palabras, aplicando los supuestos del 101 del decreto ley de contrataciones públicas. Si calza en alguno de esos 14 numerales, pues usted se va por contratación directa. Pero vean que en principio, pues el menos competitivo, entendido por menos competitivo de los procedimientos y consecuentemente el menos público de todos. Por lo tanto, si lo ve con los principios, pareciera ser lo que menos quiere el legislador. Los supuestos de procedencia, cuando es abierto, cuando se habla de consulta de precios, teniendo los montos de la contratación, recuerden que ya no es unidad tributaria, como lee la ley, sino es UCAO. Unidad de cálculo aritmético, umbrales máximos y mínimos, que regula la ley constitucional contra la guerra económica. Y deben estar en contratación directa, como dice 101, independientemente del monto de la contratación. La contratación directa no es un problema de monto, es un problema cualitativo. Lo que usted está diciendo calza en ese numeral, porque si calza en ese numeral, usted puede hacer contratación directa.
Básicamente, sea abierto, cerrado, consulta de precio o contratación directa, todas esas modalidades uno las pudiera aplicar en estas grandes fases. Una de actividades previas. Lo que hay que hacer antes de publicar en página web cuando es abierto o de indicar cuando es cerrado consulta de precio y contratación directa. Otra que tiene que ver con el procedimiento de selección de contratistas, que va más o menos después, el día después de la publicación o invitación, y que nos llega hasta la toma de decisión, se adjudica a la decisión, por terminado y se notifica. Y una tercera fase, que será motivo tal vez de otras reuniones, que tiene que ver con la administración del contrato. Si usted tuvo la suerte de tener una oferta válida que le quiera adjudicar, notificar, y tuvo la suerte de que el contratista obtuvo la oferta, trajo la garantía de que el contrato, bienvenida a esa tercera etapa. De esa no vamos, nos vamos a concentrar en este punto. ¿Qué hay que hacer antes de una contratación directa y cómo se sustancia una contratación directa? En esa fase previa o interna, ¿qué hay que hacer antes de hacer la invitación en contratación directa? Hay tres puntos claves que vamos a ver. Hay que citar las actividades previas a la contratación, eso es lo que dijo la ley en las definiciones que tenía que hacer la unidad usuaria. Vamos a ver que dentro de esas actividades previas debe haber un acto de procedibilidad, un acto que autorice el inicio del procedimiento de selección de contratistas, que es lo que dice el encabezado del 101 de la ley, y vamos a ver que tiene que haber un conjunto de reglas redactadas por los órganos o entes públicos que van a regular este procedimiento, que si fuera un abierto o cerrado consulta de precios se llama pliego de condiciones, pero como esto es contratación directa se llama condiciones de la contratación. Y como dice el artículo 66 de la ley en la parte final del decreto de ley, debe tener, cuando fuera procedimiento, requerimientos que tiene un pliego, como si fuera un pliego. O sea, yo tengo un pliego, llámelo como quiera, ese conjunto de normas redactadas. Comienza a participar el profesor Márico, la contratación directa, la contratación realizada por órganos de entes públicos que se realiza por una firma o entidad o persona determinada, tratando de llegar con ella a un acuerdo conveniente de trato directo con exclusión de pugna o concurrencia. Bueno, el principio de competencia era concurrencia. Por eso es que se ten cuidado porque tiene que ver con concurrencia. Porque la cosa tiene más sentido cuando uno lo interpreta explícitamente. Sin embargo, sin embargo, no olviden que la contratación directa es una modalidad excepcional de adjudicación. Una modalidad es un procedimiento administrativo. Realiza el órgano de contratante, que por lo tanto debe cumplir con los extremos previstos en la ley de contrataciones públicas y su reglamento, porque de eso se trata el principio de legalidad, el principio de competencia, es lo que nos ha servido de vertebrante. No debe, por tanto, confundirse la idea de contratación, contrato con quien quiera y como quiera, con la figura de la contratación directa, dado que ella también, junto a los otros tipos de procedimientos, entiendan abierto, cerrado, consulta de precios, constituye una limitación a tal idea, al someterse la administración a ciertas reglas establecidas por el legislador y el reglamentista para la selección del contratista. Y esto es cierto, siento a la contratación directa conforme a la ley de contrataciones públicas y su reglamento, paso a paso, cronológicamente, como lo veníamos en una expediente contractual. No nos tienen que ver el abierto y el cerrado ni la consulta de precios, pero créanme, entre este procedimiento, en cuanto a pasos y el abierto, la diferencia serán prácticamente dos pasos, la calificación y la calificación. El resto tiene el mismo nivel de complejidad. Con lo cual vamos a romper el mito de contratación directa es solo contrato, o contratación directa es adjudicación y contrato, o contratación directa es acto motivado, adjudicación y contrato. No, para nada. Ahí tendrás a lo sumo un 5 o 10% de tu procedimiento. Paso 1. Hay que realizar actividades previas a toda la contratación, porque eso se hace en todas las modalidades, sea abierto, cerrado, consulta, precio y contratación directa, y lo hace la unidad usuaria, antes de ir ante la unidad contratante. Paso 2, opinión de la Comisión de Contrataciones. Si lo que va a contratar por contratación directa supera las 5.000 octavos para bienes, 2.000 servicios y 20.000 obras, tiene que tener una opinión de la Comisión de Contrataciones antes de que el máximo del acta le firme el acto motivado. Porque si no tiene esa opinión, la ley se encarga de decir que eso genera responsabilidad administrativa. ¿De quién? En su instancia de quien decide. Bienvenido amigo de la unidad contratante y bienvenido máximo del acta a rodar por cuenta bajo esa rodada.
Paso 3, documento que autoriza el inicio del procedimiento. Hablaremos del acto motivado. Si es el acto motivado 101, usted no puede proceder por contratación directa. Y eso no es un trámite burocrático. Y no confundan ese acto motivado con el acto de adjudicación. Son dos actos administrativos distintos. Si esto fuera un juicio, una cosa es la admisión de la demanda y otra modificar la sentencia. Háganlo para acá igualito. Una cosa es, le autorizo a hacer procedimiento de contratación directa y otra es adjudicar. Consecuentemente son dos actos distintos. Consecuentemente, con este documento que autoriza el inicio del procedimiento, no crean que es tinta mojada. El valor de la Estado es el que está al inicio de ese procedimiento y de la fecha de ese acto. Y el tiempo de archivo del expediente de menos 5 años empieza a contar a partir del término de ese acto. Es un acto que tiene trascendencia jurídica. Paso número 4, elaboración de las condiciones de contratación. Es ahí donde usted me va a decir qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Tiene un modelo de contrato, lo va a agregar. Es ahí donde usted me va a decir los elementos de pago, todos los aspectos que a usted y a mí, como gerente, nos interesan. Número 5, recuerdan que la unidad contratante era la que realizaba las indicaciones. Para una servicio aquí. Pues si fuera cual, yo les van a esas condiciones para que ellos las conozcan. Paso número 6. ¿Se acuerdan que él analiza? Que él analiza, por sentido lógico, tiene que recibir las ofertas. Paso 7. Ese análisis deberá usted vaciarlo en algo. Un acto administrativo de trámite, que se llama informe de recomendación 22 del reglamento, en la parte infine dice que en contratación directa, en por de precio, aplíquese lo que fuera precedente, lo que dice este reglamento que lleva un informe de recomendación de la comisión con abierto y cerrado. Paso 8, decisión del procedimiento, porque así hay que terminarlo. Así como comienza con un acto de procedibilidad, termina con un acto administrativo, un acto definitivo, que pone fin al procedimiento de selección de contratación, no de contratación. O acredita, si tiene suerte, o declara desierto si no vio a nadie, o todos fueron rechazados, o da por terminado si no le conviene contratar. Paso número 9, si usted toma una decisión, para que la decisión ya no sea válida solamente, sino eficaz, oponible al interesado, ¿qué tiene que hacer? Notifíquelo, porque mientras notifique el resultado, ¿cómo se dio que ganó? ¿Cómo va a contar los lapsos de 8 días para que yo firme el contrato o de 5 días para que traiga garantías con ocasión de la firma del contrato? Si no me ha notificado, no puede contar lapsos a partir de algo, pero me ha notificado. Si eso es así, entonces vean ustedes. Paso número 1. ¿Qué tendríamos que ver cronológicamente en un expediente de contratación directa? Que ya ven ustedes que no es solo el acto motivado y el contrato, unidad usuaria y el presupuesto base. Técnicas que es lo que se quiere. Y son bien portátiles. ¿Cuántas pulgadas? ¿Cuánta memoria RAM? ¿Cuánta capacidad? ¿Qué tipo de prueba? ¿Quiénes son las portátiles? No, quiere el traslado, quiere instalaciones de este tipo, quiere calibración. ¿Qué es lo que quiere? Especificaciones técnicas, cantidades, cantidad, volumen, prácticamente no lo quiere porque eso es lo que voy a pedir a él. No cómo sabe él que me va a ofertar. Presupuesto base. ¿Cuánto estima que va a costar eso en el mercado? Para yo saber si la oferta que estoy recibiendo, como dice el 91 reglamento, los precios son muy razonables. Si no me hacen el presupuesto base, la ley de contrataciones públicas dice que también genera responsabilidad administrativa no elaborar el presupuesto base. ¿Ya? ¿Cómo lo amenazan hoy por trabajar? La responsabilidad administrativa. Programación presupuestaria, no se las certificaciones de política presupuestaria. A ver si tengo una partida, cuánto tiene la partida, si puedo adjudicar todo, si adjudico todo, pero entonces tengo el contrato por un monto menor, porque no tengo actividad completa, como dice el 7.4 y el 7.5 de la ley de contrataciones públicas. Revisionan la programación anual de compras. ¿Qué tal? ¿Puedo mandar al servicio nacional de contrataciones? Sí, ¿dónde? ¿Dónde está el no? Para saber si hay, fuera lo que usted me está pidiendo, más cantidades, más que todo para no fraccionar la contratación, porque si no, ahí se me puedo meter en un paquete ya no solo administrativo, sino penal, por evasión de procedimientos. Especificación técnica, un modelo de contrato, si no vamos a hablar de compra o de servicio, yo quiero el modelo de contrato para ver qué es lo que le voy a enviar en las condiciones, evaluar la recurrencia de la contratación. Esto que me está pidiendo hoy lo vamos a ver a pedir mañana, en una semana, en un mes, en 2 meses, en 3 meses. ¿Será que es posible que lo hagamos todo de una vez con un cronograma de ejecución? ¿Será que no es posible el cronograma? Yo no sé, lo voy a necesitar, no sé cuándo lo quitan ya. ¿Será entonces posible hacer un contrato marco? En otra ocasión hablaremos del contrato marco. Pero todo eso debe estar en la contratación.
Paso número dos. Lo que yo pedí era las 5.000 octavos para bienes, 10.000 octavos, multiplica 5.000 por 40, y así se da el monto en bolívares, las 10.000 por servicio y las 20.000 por obras. Oiga, pues yo necesito una opinión de la Comisión de Contrataciones en el expediente antes de que el máximo Agartha firme el acto motivado para proceder. Porque si no está, felicitaciones, te lo ganaste, una responsabilidad administrativa. Paso siguiente, la opinión de la comisión, ¿qué va a hacer? Básicamente el sentido lógico. La comisión le va a decir al máximo jerarca, mire, si lo que usted quiere contratar se puede hacer por contratación directa, si calza en ese numeral del 101, si es posible, y la persona que están seleccionando cumple con la capacidad legal técnica y financiera, si está escrita en el RNC, sí, perfectamente usted lo puede invitar y recibir una oferta. Paso número dos, ¿se acuerdan que necesitamos un acto que autorice el inicio del procedimiento? El acto motivado. Ahí sí, desde el 101 del decreto de contratación pública. Vean cómo está redactado. Se podrá proceder por contratación directa independientemente de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad del órgano contratante justifique adecuadamente su procedencia en cualquiera de los siguientes casos. ¿Qué punto? Se podrá proceder si está cierto. Si no es esencial, a contratación sí, no se podrá proceder. Es decir, un acto de procedibilidad. Si ven, olvídense de la contratación directa. Y recuerden que somos actividades. Por favor, hermano, ese acto le dice la fecha en que empezó para el archivo del expediente y para calcular el valor de la unidad de cálculo de dinero. Y recuerden también el paso 3. Una vez que tienes el documento que autoriza el inicio, o acta, cuando es abierto, el proceso de primera orden interna, porque ni siquiera es el llamado, cuando es cerrado el conjunto de precios, en el 107 dice que hay un acta de inicio, y cuando es contratación directa, es acto motivado de tratamiento. El paso número 4. Y hay que elaborar condiciones de la contratación. No lo digo yo, lo dice el 65 del decreto ley de contrataciones públicas en la parte final. Lo dice el 66 en la parte final del decreto ley de contrataciones públicas. En contratación directa hay condiciones de la contratación. Y que en esas condiciones usted coloca lo que fuera procedente, lo que le sirva del artículo 66, lo que lleva todos los pliegos de un concurso abierto, cerrado, consulta el precio. Y cuando usted ve el reglamento, eso usted lo va a enviar con la invitación porque ellos tienen que tener conocimiento de la ley. Consecuentemente, entonces vean ustedes toda la catajada de documentos, la actividad previa, la opinión de la comisión, el acto motivado, el pliego, porque si no las condiciones de la contratación, y ahora sí, la selección de invitación. ¿Se acuerdan que en el acto motivado el máximo jerarca dijo no solo que procedía, sino que ya la comisión y él están opinando a quiénes van a invitar, si tienen o no capacidad, las invitaciones que hayan recibido? Dice el 116 del reglamento que cuando se puede invitar al menos a 2 personas, al menos, bueno, además, y decir que eventualmente podamos tener más invitaciones. Si de esas dos viene una con oferta única, yo puedo adjudicar. Pero vayan agregándole pasos. Que buen expediente, entonces, notificaciones recibidas de las personas seleccionadas, que deberían tener capacidad de gasto y financiera. Pero no me debería estar invitando a alguien por ejemplo que está superior a la persona de cosas. No me debería estar invitando a alguien que tenga la solvencia laboral revocada. No deberías estarme invitando a alguien diciéndole las condiciones, tráigame por favor el RIS, tráigame la solvencia laboral, tráigame, ¿cómo que tráigame? O sea, que alguien no sabía que tenía capacidad legal. O sea, se está cayendo la mentira. Vean ustedes, esto no es abierto. En abierto sí digo, tráigame porque yo hago un llamado en página web, es un template que diga cualquiera, tráigame esto para saber si tiene capacidad. En todos los demás, cerrado por de precio y contratación directa, usted invitó y declaró que invitó a los que sabían que tenían capacidad legal y financiera. Por lo tanto, no me puede estar pidiendo documentos que se supone que tenía que haber manejado antes de invitar. Tendría que tener sentido común. La oferta no lo regula la ley ni el reglamento, pero por analogía ustedes pudieran llenar esto perfectamente. ¿Cuántos días le vamos a dar para preparar la oferta? ¿En qué formato la van a presentar? Ustedes pueden regular eso perfectamente en las condiciones de contratación. ¿Cuántos días? Patrimonio si tiene la posibilidad de mover. Si es de allá para allá, pues obviamente así que no le va a dar mucho tiempo a la persona para que lo pueda hacer. Recuerden, si la oferta va a superar las 2.500 octavos, declaración jurada, de cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, porque si no viene esto, también era responsabilidad administrativa. Declaración jurada, que conoce el lugar de la obra, si es obra, declaración jurada, que no tiene conflicto con el órgano contratante, declaración jurada, que si usted lo tiene, va a sacar a alguien que esté integrando esa empresa antes de contratar.
Consecuentemente, también recuerden que aquí pudiera en cualquier momento, si haya recibido sobre suspender el procedimiento y darlo por terminado, la oferta. Si la van a entregar en físico o en electrónico, no lo regula la ley de reglamento, pareciera que las condiciones son el lugar idóneo para especificar si esto se va a recibir en acto o en caso, si va a ser electrónico o en físico, por aplicación analógica, como se hace en el abierto y en el cerrado. Y, consecuentemente, después de eso, una vez que se ha recibido las ofertas, le están pidiendo que elaboren un informe de recomendación. Vean el último parte, el único parte, al final del 22 del reglamento. Apliquen para ese informe de recomendación de la unidad contratante lo que fuera procedente del informe de recomendación que elabora la Comisión de Contrataciones cuando es abierto o cerrado. Y después de todos estos elementos, cuando ya usted le autorizaron, invitó, recibió, analizó, elaboró el informe de recomendación, coloque solo el máximo jerarca para que tome la decisión. Y el máximo jerarca o adjudica o declara desierto si no vino nadie o todos fueron descalificados o da por terminado si esto no conviene. Porque son las tres posibilidades de dar por terminado el procedimiento. Puedo adjudicar parcial, puedo adjudicar a uno solo con oferta única, todo eso es perfectamente posible porque la adjudicación en la ley es común a todas las modalidades en su regulación. Finalmente, pues debo entender que hay que informe justo, ¿verdad, profesor? Para no tomen, una vez que tomen la decisión, adjudique la declaración de oportunidad, notifique los resultados porque a partir del día siguiente a la notificación empiezan a computar los 8 días hábiles, por lo menos para firmar el contrato, y los 5 días hábiles, porque son en paralelo para entregar garantías con ocasión de la firma del contrato. Se ha pedido garantías de cumplimiento, la moral, visa, responsabilidad civil, etc. ¿Y por qué fastidiamos con todo esto? Por las sanciones. Porque el decreto de ley de contrataciones públicas que le dice que si usted no realiza las actividades previas, el máximo acta, ¿no?, del usuario, el que pidió, usted no observa los principios y las normas que regulan la ley de contrataciones del reglamento, responsabilidad administrativa. Porque si usted no elabora el presupuesto base, responsabilidad administrativa. Usuario, todavía no llegaba al jefe, el que pidió. Porque si no omite recibirla por compromiso de responsabilidad social contratante cuando recibe la oferta, responsabilidad administrativa. Porque si no pidió la opinión de la Comisión de Contrataciones antes de que el máximo jerarca firmar el acto motivado para proceder por contratación directa, responsabilidad administrativa. Porque hizo una contratación directa cuando no procedía, responsabilidad administrativa, y ahí penal también, por evasión de procedimiento de selección de contratistas, ley contra la corrupción y salvaguarda del patrimonio público. ¿Sí? O me pasé. Eso, por razones de tiempo, solo en síntesis de ustedes, y con esto queremos cerrar como reflexión. Decir contratación directa no es decir acto motivado y contrato. No es decir acto motivado, adjudicación y contrato. Es decir, que estamos en presencia de un procedimiento de selección de contratistas. Que no haya pugna porque invitó a uno, o que la pugna sea restringida porque invitó a dos o más. Pero no deja de ser procedimiento administrativo. Y usted se rige por el principio de legalidad y por el principio de competencia, por mandato del principio de supremacía constitucional. Por lo tanto, usted sustancia los procedimientos no como le da la gana o como lo quiere hacer, sino como lo propugna, como lo formula, como lo ordena la ley de la. Consecuentemente, es un expediente donde si usted lo agarra y lo fiscaliza, debería haber documentos asociados en síntesis cronológicamente a la actividad administrativa previa, debería haber una solicitud de la unidad usuaria, la unidad contratante, debería haber una opinión de la comisión, debería haber un acto motivado, debería haber unas condiciones de la contratación, debería haber unas invitaciones, debería haber unas ofertas, debería haber un informe de recomendación, debería haber una adjudicación, y ahí sí traiga las garantías por los efectos de la firma del contrato y del contrato. Y ahí usted tendrá un expediente de contratación directa. Con eso cerramos la sesión y nos ponemos a preguntas si es el deseo del auditorio. Toda esta, a mí me llamó la atención un punto, pero tiene que ver con todo lo que usted dijo, ¿verdad? Aunque es una cuestión bastante. Claro, no, lo compartí un poco tiempo. Pero esto me llamó la atención esto de la dispersión legislativa, ¿no? Esta dinámica, ¿no?
Entonces, ¿a qué se debe a estas alturas del avance, de los derechos comparados? Eh, ¿A qué se debe? No sé si es que esto tiene poco más de 30 años y otros sitios tienen más de 100 años, pero como una institución, ¿verdad? Colombia, Ajá, ok. también lejos Europa. O esto tiene que ver con con esto que ha pasado, este nuevo modelo político, esta nueva escalación, esta nueva degeneración que trae esto, pues simplemente es una pregunta que se me... No, muy buena reflexión, vean. Yo creo que ni siquiera es un aspecto de una tendencia política, a lo largo de todos estos años que lo hemos visto, lo muy personal, de formación de múltiples órganos de ente público en todo el país, simplemente tiene que ver con el abandono de los abogados en la materia de contrataciones. Vean, lo que estamos hablando, muchas veces los abogados, primero, abandonan el administrativo, somos menos. Pero en el administrativo, los administrativistas casi que quieren ya llegar a la cena servida. Yo quiero hablar ya, no, yo voy a hablar del contrato administrativo, yo voy a hablar de las propiedades exorbitantes, yo voy a hablar del contencioso administrativo para comprar, pero no se ensucian las manos con los procedimientos. No manejan lo que es matrices, no manejan lo que son pliegos, no manejan lo que son los elementos de calificación legal, técnica y financiera, y abandonamos a la orfandad las áreas económico-financieras y técnicas. Entonces ve usted ingenieros, contadores, administradores, laboratoristas, médicos, usted ve a las demás profesiones tratando de hacer de abogados. ¿Por qué? Porque por eso los abogados hemos abandonado ese elemento. Entonces, ese es un aspecto que ha ido impactando. Y así como hay abandono en los procedimientos, también hay abandono en la normativización, al respecto del reglamento, al respecto de la legislación. Y aparte de estos aspectos, a veces tenemos la tristeza del copia y pega. Muchas veces, por eso es que les digo, nos quedan unos Frankenstein, nuestro decreto de ley de contrataciones, por eso les decía, es un copia y pega de la ley de licitaciones con las condiciones generales de contratación. Pero es que esa gente nos inventamos, que en algún momento viajamos, y alguien las vio por allá, traigan las muy bonitas, y donde dice Reino de España, comunidades, borren y pónganle República. Y cuando usted va aguas abajo, donde dice República, borren y póngale universidad, vamos a los propios, a la universidad los saben por decir algo, no sé. Con esto que quiero decir, que así como hay abandono en la actividad, hay abandono en la actividad administrativa, hay abandono en la actividad normativa, tanto a nivel sublegal como legal. Y eso nos lleva a esos elementos de dispersión. No en vano, si vamos a depurar bien la ley de contrataciones públicas, demandaría un trabajo a detalle, ya no, imagínense llegar al nivel de la codificación que sería lo que más aspiraría. Porque no es un código donde usted sí pudiera decir, mire, las contrataciones del sector público están en este código. Y no tuviera que estar saltando de un lado a otro. No, voy a contratar honorarios profesionales. Bueno, agárrate esta parte de la ley de contratación y te vas al Código Civil y ten en cuenta la ley de ejercicio de la profesión respectiva. Voy a contratar, por ejemplo, voy a adquirir un inmueble. No, agárrate la ley de contratación, pero también te buscan la ley orgánica de bienes públicos y ya va, aquí te dice presupuesto base, pero no es presupuesto base porque en realidad son dos avalúos y no es por cualquiera, sino que tienen que ir en su deber, porque si no, no vale el avalúo. Y si ya tienes el avalúo, no es oferta, porque en realidad de los dos avalúos tú tienes que justificar es cuando vas a pagar por el mayor. Entonces ya no es un problema de presupuesto base. Vean todos estos elementos de integración, producto de la falta de codificación. Pero créanme, yo creo que no es mala fe, sino sencillamente es la dinámica del abandono muchas veces del derecho a esas áreas. Es una cuestión muy personal. Lo que usted nos está poniendo ahorita, sus percepciones, esa cuota está de parte de los abogados. Así es. Los abogados Vamos a platicarnos nosotros. Okay. No voy a buscar el mal en otro lado cuando sé que somos nosotros. Ok, No sé si con eso respondo la pregunta. claro. ¿Alguna otra? O por lo menos una parte de la pregunta. Por lo menos una parte y de una percepción muy personal. Una parte de la pregunta. Así es. Profe, esas contrataciones directas no son discriminatorias. Totalmente. No Totalmente. a dedo. Así es. Recuerden, No hay una competitividad, profe. no la hay.